¿Alguna vez te has tocado el cuello o la ingle y has notado una bolita que antes no estaba? Y desde ese momento no has dejado de pensar, ¿y si es algo grave? Hoy vamos a hablar de los ganglios inflamados, lo que en medicina llamamos adenopatía, y cuándo realmente debes preocuparte. Empecemos por definir qué es un ganglio linfático. Un ganglio linfático es como una pequeña estructura del sistema linfático que actúa como filtro de defensa. El ganglio linfático forma parte del sistema inmunológico, filtra virus, bacterias y células anormales y produce las células de defensa, los linfocitos. Imagínalo como un puesto de control del sistema inmunológico. Por ejemplo, podríamos decir que es donde se produce la pelea entre los microorganismos y nuestras defensas. Tenemos cientos y cientos de ellos en el cuerpo, no solo en la superficie que podemos palpar, sino en el interior, ya que recorren el sistema linfático. Los podemos tocar en el cuello, en las axilas, en las ingles, pero también dentro del abdomen y del tórax. ¿Y cómo es un ganglio por dentro? Pues vayamos a un nivel más profundo. Un ganglio linfático no es una bolita sólida sin más, sino que tiene una estructura muy organizada. Por un lado tenemos el estroma, que es como el esqueleto interno del ganglio. Su función es dar el soporte estructural y crear una red donde se apoyan las células defensivas. Imagínalo como la estructura metálica de un edificio donde trabajan miles de células inmunes. Y por otro lado están las células, la parte activa y donde está lo importante del ganglio. El ganglio está lleno de células del sistema inmunológico. En el ganglio podemos encontrar linfocitos B, que producen los anticuerpos, linfocitos T, que coordinan y destruyen las células infectadas, macrófagos, que son un tipo de células que se comen los microorganismos, o las células dendríticas, que son las que presentan estos microorganismos a los anticuerpos y a las células de las defensas. Un ganglio inflamado no es una masa sin sentido, es un centro de operaciones inmunológicas trabajando a toda máquina. Cuando tienes una infección, los linfocitos se multiplican dentro del ganglio. Aumenta la actividad celular y eso hace que el ganglio aumente de tamaño. Quédate con este concepto del estroma y células, porque más adelante cobrará sentido. Entonces vayamos a definir ahora la palabra adenopatía. Adenopatía simplemente significa ganglio linfático aumentado de tamaño. Es una palabra que viene del griego y está formada por dos partes. Aden, que significa glándula, y patía, que significa enfermedad o alteración. Por lo tanto, literalmente, adenopatía es una alteración de una glándula. Es decir, un ganglio que ha crecido. La mayoría de las adenopatías son reactivas. ¿Y qué significa reactiva? Pues en reacción a algo, normalmente a una infección, pero también podría ser a otro tipo de agresiones como heridas o tatuajes, por ejemplo. Esto significa que el ganglio está haciendo su trabajo, defenderte. Lo habitual es que los ganglios se inflamen cerca de la zona donde se produce la pelea. Por eso en un resfriado, en una faringitis o en una gripe se inflaman los del cuello. Si te hicieras, por ejemplo, un tatuaje en el muslo, se inflamarían los de la ingle. Pero, ¿por qué se inflaman los ganglios? Porque están activados y dentro de ellos se está produciendo la defensa de nuestro cuerpo. El ganglio, cuando hay una infección viral bacteriana, produce más células defensivas y aumenta de tamaño, con lo cual puede doler. Un ganglio que duele suele ser un ganglio que está trabajando. Muchas veces, después de este estímulo, la parte celular del ganglio vuelve a su tamaño habitual, pero el estroma, esta parte que mantenía la estructura del ganglio, no vuelve a su tamaño habitual, por lo que puede seguir siendo palpable a pesar de tu recuperación durante años. Entonces, ¿cuándo hay que preocuparse con un ganglio? Aquí viene la parte importante, así que toma papel y boli. Debes consultar con un médico siempre que el tamaño del ganglio sea mayor de 2 a 3 centímetros. Siempre que tengan la consistencia dura, que estén adheridos a la piel o a los planos profundos, es decir, que estén fijos y no los puedas mover. Que la localización sea
encima de la clavícula o lo que llamamos epitroclear o axilar. Si está asociada a fiebre persistente, pérdida de peso involuntaria del más del 10%, sudoración nocturna importante o dolores articulares. Si el ganglio ulcera la piel. Si aumenta de tamaño después de esperar 2 semanas. O si nunca disminuye de tamaño después de esperar de 4 a 6 semanas. Y si ese ganglio no tiene explicación, no has notado un cuadro infeccioso cercano o reciente. O en definitiva, si tú no te encuentras bien a la vez que ese ganglio aparece. Cuando un ganglio es fijo, duro e indoloro, puede indicar que no es simplemente reactivo, sino que hay alguna alteración más profunda, como enfermedades hematológicas o tumores. Pero, un momento, ¿estamos hablando de cáncer? Aunque sea lo menos frecuente, sí. Algunas adenopatías pueden estar relacionadas con cáncer, por ejemplo, linfomas o metástasis de otros cánceres. Pero tienes que saber que la gran mayoría de los ganglios inflamados son benignos y transitorios. Entonces, ¿qué debo hacer si me noto uno? Lo primero, no entrar en pánico. Y lo segundo, repasar los síntomas de alarma y ver si tienes alguno. Si tienes alguno, consultar con tu médico. Y si no hay síntomas de alarma, observar la evolución durante 2 o 3 semanas. Nunca debes manipular el ganglio constantemente porque lo puedes infectar o automedicarte con antibióticos sin indicación. Así que, mensajes para llevar a casa. Un ganglio inflamado no es automáticamente cáncer. La causa más frecuente, con diferencia, son las infecciones. La mayoría de las veces simplemente es tu sistema inmunológico funcionando. Pero si persiste, crece o se acompaña de los síntomas que hemos repasado antes, no lo ignores. Esto es Minuto Médico. Un minuto para entender mejor tu salud.